El viejismo es una valorización negativa de la vejez. Es frecuente encontrarnos con la asociación de la vejez a la senilidad o a la pérdida de otras aptitudes físicas y mentales, como también a la soledad o a los achaques corporales. Otras tantas veces ocurre otro fenómeno, la discriminación condescendiente y lastimosa de la vejez, con expresiones que infantilizan a la población mayor como «ay, los abuelitos y las abuelitas», «ay, pobrecitos», «ay, qué tiernos», «ay, qué dulces», etc. Uno de los tantos problemas radica en la carga valorativa que acompaña a las palabras que utilizamos, la cual es, a fin de cuentas, la que deriva en segregación y derechos cercenados para la población mayor. Envejecer es universal. Es una parte inseparable de la vida y de nuestro desarrollo. Es parte de nuestra condición humana. Nacemos con la premisa de que si llegamos a la vejez es porque justamente vivimos. Pero las representaciones que circulan de la vejez conducen a que rara vez alguna persona quiera llegar a esa edad. Hoy vamos a hablar de psicogerontología. Psiconectados y psiconectadas con Rocío Sosa. Bueno, mi nombre es Julieta Flores, soy de la ciudad de Punta Alta, muy cerquita de Bahía. Hace 5 años más o menos que me recibí y hace 2 que me recibí de psicogerontóloga. Estudié ahí en la Universidad de Maimónides mi especialización y mi carrera de licenciada en la USAL. Y actualmente estoy haciendo formación en duelo, que bueno, fue algo que empecé a descubrir gracias a la psicogerontología. Así que mi formación va por ahí, personas mayores, duelos, en ese periodo vital, por así decirlo. Bien. Y Juli, ¿en qué consiste, en qué consiste la psicogerontología? O sea, ¿qué hace un psicogerontólogo? Bien, la psicogerontología, cuando yo entré a estudiar, la tenía como muy sesgada, viste, a la persona mayor, y para mí fue, nada, entrar en un mundo nuevo, porque la psicogerontología, perdón, básicamente es la disciplina que se encarga de abordar y de estudiar interdisciplinariamente todo lo que está relacionado a la salud mental de la persona que envejece. Ya no hablamos de viejos ni de personas mayores, sino que hablamos de sujetos que envejecen. Y los sujetos que envejecen somos todos, de hecho nosotras estamos envejeciendo mientras charlamos, de hecho nuestro primer año de vida es el momento en el que más envejecemos, donde nuestro cuerpo y nuestra psiquis sufren mucho más cambios como abruptos, por así decirlo, que los cambios que uno puede ir teniendo a lo largo de todos los años que vive. Así que eso para mí fue como un boom, porque de pronto ya no era trabajar solo con personas mayores, sino con sujetos que envejecen. La psicogerontología tiene como base tareas preventivas, tiene tareas asistenciales y también realiza tareas de rehabilitación dependiendo, ¿no?, los sujetos. Y no es algo que solo podemos ejercer los psicólogos, que por ahí la palabra psicogerontología se presta, viste, a la confusión de, bueno, psicólogos, Claro, psicopedagogos, tal cual. Como dije anteriormente, es una disciplina interdisciplinaria, así que psicogerontólogos somos todos aquellos profesionales que nos ocupamos de la salud mental en el sujeto que envejece. Llámense psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, médicos, acompañantes terapéuticos, digo, todo aquel que se encargue de estudiar y promover algo en relación a este periodo de vida puede ser llamado psicogerontólogo tranquilamente. Nada, así que básicamente es eso, como la base de lo que es la disciplina, y recalco mucho esto, si bien obviamente la mayoría apunta al trabajo con personas mayores, lo que busca la psicogerontología básicamente es abordar a los sujetos desde la prevención, entonces abordar a sujetos desde edades jóvenes para empezar a elaborar todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecer. Claro.
Sí, sí. Bueno, está buenísimo esto que dijiste, que en realidad todos, todos estamos envejeciendo, digamos, como que no Tal es algo cual. que es de unos pocos, que eso también cuando hay toda esta cuestión de los viejismos y de la discriminación, como que aparece esto de, bueno, no, yo no voy a envejecer, digamos, ¿no? Entonces me burlo de, discrimino a, y Tal como que yo cual. no voy a llegar a ese lugar, digamos. Exacto, sí, sí, de hecho, para mí es re importante siempre hacer como la diferencia entre qué es envejecer y qué es la vejez. Digo, envejecer, envejecemos todos, como te dije recién, lo estamos haciendo en este mismo momento, y la vejez es un periodo vital al que llegamos inevitablemente, digo, es parte del ciclo de la vida, es parte de vivir, pero sí es verdad, como vos mencionás, esto de a raíz de la discriminación, los viejismos, los dichos que tenemos, las representaciones que nos envuelven alrededor de lo que es ser viejo, siempre está como esto de, che, bueno, yo ahí no voy a llegar. O todavía estoy muy lejos, que eso también, por ahí uno no niega que va a llegar, pero todavía cree que hay como un montón de tiempo, cuando en realidad es el tiempo ideal para empezar a elaborar un montón de cosas para que esa vejez sea la más sana posible y esté lejos de cualquier tipo de patología, no solo mental ni orgánica, sino a nivel conductas, a nivel, nada, ser humano integral, básicamente. Claro, sí, 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 salud integral, digamos que es lo que somos, ni hablar. Tal ¿Y cual. qué diferencia notas vos en la clínica? eh, Supongo yo que debe haber diferencia, ¿no? En la clínica con jóvenes o con adolescentes, supongamos, a la clínica con, sí, no quiero decir personas mayores como para poder hacer este cambio, pero bueno, No, no, pero está bien dicho, personas mayores. En general, los tratamientos o los espacios terapéuticos suelen ser muy similares, pero sí hay como dos grandes diferencias que yo encuentro, que primero son las formas de contacto, digo, la forma en la que la persona llega al consultorio. Por ahí, si bien, como decíamos recién, la psicogerontología abarca más que a la persona mayor, me voy a centrar a hablar de las personas mayores con las que laburo, las formas en las que ellos han llegado al consultorio son muy distintas a las formas que tienen los chicos más jóvenes. En general, son muy pocas las veces que me ha tocado que una persona mayor levante el teléfono y me llame ella misma. En general siempre es la hija, el nieto, el sobrino, que llaman porque creen que fulanito o fulanito necesitan iniciar un espacio. Que de hecho siempre mi pregunta es, bueno, fulanita, ¿sabe que me está llamando? ¿Sabe que vamos a concretar un espacio o un encuentro? Porque al principio, cuando empecé a laburar con personas mayores, me pasaba eso, que llegaban y no tenían ni idea que iban a venir. claro. Entonces, principalmente esa es una de las grandes diferencias, que es cómo llegan a concretar un primer encuentro. Y la segunda gran diferencia es la resistencia que se crea, que va de la mano a cómo llegan, obviamente, ¿no? A concretar. Eh, en general, al menos a mí me ha pasado que las personas mayores que he atendido van desde un rango desde los 80, 82 años hasta los 92. Son personas muy mayores que nunca han tenido un acercamiento a la psicología, y si lo han tenido, tienen como muy incorporado de alguna forma todo lo que pasaba con la psiquiatría antigua, las formas de tratamientos de psiquiatría antigua, todo lo que pasa con la medicación psiquiátrica, lo que pasaba con la medicación psiquiátrica. Entonces también hay mucha resistencia a generar vínculos terapéuticos porque está el estigma de, bueno, el psicólogo es para los locos, o yo ya superé todo, a mí me pasó de todo en la vida, pero yo ya está, viste, como que eh, pasó, y que me ha sucedido muchas veces después de una primera sesión, que sobre todo con señoras que se han ido y me dicen, no puedo creer todo lo que te dije, que la primera frase es como, bueno, ya está, yo estoy acá, estoy bien, no sé por qué me mandan, no sé por qué el médico quiere que venga, y se van de la consulta diciendo, no puedo creer de todo lo que hablé, evidentemente todo tan resuelto no estaba, ¿viste? Claro, sí. Bueno, qué Así que importante esas son también que tengan las dos diferencias, digamos. las dos grandes diferencias, tal cual. Sí. Qué importante que tengan el espacio de escucha, pensaba, ¿no? Porque, digamos, justamente es como esta cuestión de la segregación, digamos, ¿no? Como dejar a
los gerontes, digamos, como a un costado, como bueno, algo que nos sirve, algo que se descarta. Entonces que de repente tengan ese espacio de escucha debe sorprenderles hasta a ellos mismos, porque esto de, bueno, yo ya viví mi vida, ¿no? Es algo que se escucha mucho en las personas Exacto, mayores. Entonces es como, bueno, no hay nada que tal hacer, cual. digamos, ¿no? Como solo queda esperar al final de la vida, supongamos, ¿no? Y bueno, romper con eso. Exactamente. Sí, sí que de hecho también me sucede que el choque de edades, digo, si bien tan joven no soy, por ahí me ven entrar y es como, bueno, esta persona se va a encargar de, entre comillas, solucionarme los problemas y yo viví 40 años más. Eso también sucede mucho, por eso creo que para abordar este periodo de la vida, hablando puramente de la vejez, o para empezar a laburar en psicogerontología, hay que tener muy presente que la flexibilidad con los tiempos del otro es fundamental, al menos hasta que se cree un vínculo terapéutico. Una vez que el vínculo está establecido, ya está. Pero al principio puede costar un montón armarlo. Yo he tenido sesiones en silencio, he tenido sesiones de 10 minutos, que han sido como la base de alguna forma para construir una sesión regular de 40 a 50 minutos, dependiendo también la persona y la temática que estemos tratando, pero al principio hay que tener mucha flexibilidad con eso, con entender que esa persona quizás nunca se acercó a un espacio de escucha similar, entonces obviamente en la primera sesión no se va a poner a hablar de lo que vivió en la guerra, de qué pasó cuando perdió a su esposo, cuando perdió a sus amigas. Es como laburito de hormiga en ese sentido, empezar a construir esos espacios. Claro. Sí, sí, también, bueno, esto el choque con la diferencia de edad, ¿no? De que también esas personas puedan incluso hacer apertura, bueno, lo que dijimos recién, porque si uno dice, bueno, yo sé más que vos porque tengo más años, el saber queda en un lugar cristalizado, él no tengo nada más que aprender, digamos, ¿no? Aprender todo Tal entre comillas, cual. ¿no? Pero digo como que eso incluso hasta simbólicamente, sin introducir nada, simplemente con una aparición de una distancia, de un espacio nuevo, ya rompe con esa idea de, bueno, listo, ya lo sabes todo y yo acá no tengo nada que hacer porque soy mucho menor, digamos, ¿no? Y en realidad marcar esa diferencia. Exactamente, Mm. Y, exactamente. Así que eso, flexibilidad. y Juli, bueno, junto con la flexibilidad, ¿no? Como qué crees que es importante a la hora de abordar este sector de la clínica, digamos, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Supongo yo, un poco de lo que ya hemos dicho, flexibilidad, pero ¿se te ocurre algo más o es más que nada eso? Sí, no, flexibilidad por sobre todas las cosas. Tener en cuenta que también ya lo hemos dicho, que todos somos sujetos envejecientes y que por lo tanto inevitablemente nos vamos a encontrar con eso. Y después, así como cositas más puntuales, parece una pavada, pero explicitar bien las reglas del encuadre, porque en esto de encontrarnos con personas que nunca han tenido acercamientos a este tipo de espacios, a veces también vienen como con mucho temor de, bueno, como te mandó un mensaje mi hija para sacarme turno, ¿hasta dónde puedo hablar yo? Entonces, en esa primera sesión, sí explicitar bien cuáles son las reglas, cuánto tiempo va a durar en promedio la sesión, sabiendo que se puede cortar antes, como que puede durar un poquito más. Explicitar mucho lo del secreto profesional, que eso calma mucho y es instantáneo, o al menos a mí me ha sucedido verlo, como desde el momento en el que vos pones en palabras que existe un secreto profesional, que nada de lo que se diga en estas paredes va a salir, salvo algunas situaciones muy puntuales que se charlarán incluso. Es increíble cómo el cambio se da instantáneamente en la persona, se suelta un poquito más para hablar. Obviamente, como te decía también, es trabajito de hormiga llegar a ese Claro. vínculo, pero ya explicitar cuáles son esas reglas del espacio calma muchísimo esa ansiedad del primer encuentro, por así decirlo. Y otra de las cosas que creo que también hay que tener en cuenta, que es hablar de envejecimiento, es hablar del paso del tiempo y que por lo tanto nos vamos a encontrar con las representaciones que tiene el sujeto respecto a lo que implica el paso del tiempo. Y en general son representaciones súper negativas, porque el paso del tiempo implica lo que se está por vencer, lo que ya no sirve, lo que no funciona como antes.
se habla mucho de la muerte, se habla mucho de un montón de cuestiones que para el sujeto están abordadas desde un lado negativo y que hacer obviamente el laburo de poder mirarlo desde otra perspectiva es justamente el desafío de la clínica. Pero por ahí son esas las cuestiones que hay que tener súper en cuenta si uno quiere dedicarse a la psicogerontología, creo yo. Y Juli, viste que, bueno, si bien no hay una cuestión universal, pero como que en cada etapa de la vida suelen surgir motivos de consulta determinados. No sé, en la adolescencia es, bueno, el vínculo con la mamá y el papá, el vínculo con la identidad, la pregunta por la carrera, la vocación, bueno, etcétera. Digo, ¿qué observas vos? Hasta, por supuesto, en la medida en lo que puedas relatar, pero ¿qué surge en esta etapa de la vida? O sea, que, repito, no es universal, pero digo, ¿qué percibís vos? Diferencio, sí, mucho que va de la mano de la forma en la que las personas llegan a consulta. ¿Cuál es ese motivo de consulta que explicita la familia cuando te llama y quiere concretar un espacio? A lo que realmente uno aborda en la clínica. Porque en general, esa primer demanda, ese primer contacto que viene de la familia, que es lo que espera la familia que uno trabaje con esa persona, tiene que ver con cosas como muy superficiales. El médico lo sugiere, mi mamá necesita hablar con alguien, mi mamá tiene que hablar de cuando, no sé, mi papá falleció, como cosas muy puntuales que difieren mucho quizás después de lo que uno se encuentra en la clínica, que en general, si pudiéramos ponerle un título a todo más o menos lo que se elabora o lo que yo me he encontrado en consultorio, tiene que ver con los duelos. Duelo no solo por lo que se ha perdido, sino por lo que ya no se puede hacer o lo que se hace distinto. Duelos por el paso del tiempo, por la imagen corporal, por las limitaciones que uno tiene, físicas, conductuales, intelectuales. Duelos por enfermedades de familiares. Dentro de lo que es la psicogerontología me ha tocado acompañar muchas personas que acompañan enfermedades del tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces también es el duelo por la persona que conocí y que hoy ya no es. Entonces, si pudiéramos ponerle un título, creo que la demanda real de las personas mayores tiene que ver con los procesos de duelo, que sí difiere mucho de ese primer llamado donde, no sé, mi mamá está triste o mi papá está triste, necesita un espacio, o necesita hablar de esto porque en casa no hace nada. Y atrás hay una historia de pérdidas, de cómo se compensan esas pérdidas y cómo se va construyendo uno en base a eso, que sobre todo en este periodo está como muy marcado, porque uno, si bien en la vejez uno no tiene por qué sentarse a esperar a que la muerte llegue, sino que se puede seguir aprendiendo un montón y se puede vivir hasta morir, por ahí sí está como muy marcado esto de él, bueno, yo ya tengo X edad, no sé, mi familia ya ha ido falleciendo a poco, me encuentro sola, ya mis amigas no las puedo ver tanto, entonces todo esto que tiene que ver con la finitud también es un tema como que se súper trabaja con este grupo etario, digamos. Sí, 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 bueno, porque implica nada, como la toma de conciencia, digamos, ¿no? Yo recuerdo Exacto. una compañera mía que falleció a sus 19 años, y esa fue la primera vez en la que yo dije, si bien súper joven, yo tenía 18, pero recuerdo que fue la primera vez que yo dije, ah, claro, yo también me puedo morir a esta edad, digamos, ¿no? Como que la muerte no está tan lejos, o sea, Total. en realidad uno piensa que asocia muerte con vejez, pero en realidad puede llegar en cualquier momento de la vida, y está esa conciencia de finitud de decir, bueno, como que vamos a ir todos al mismo lugar y no sabemos cuándo, digamos, ¿no? Y eso debe pasar Exactamente. también. Sí, en la vejez como tal está recontramarcado, pero como te digo, yo a todos mis pacientes, mi paciente más chiquita, por así decirlo, tiene 17 y mi paciente más grande tuvo en su momento, porque hace poquito falleció, que eso también es como un gaje del oficio del psicogerontólogo, tenía 92. Entonces, en ese rango etario que manejo adentro del consultorio, con todos trato de laburar desde la psicogerontología, y esto de empezar como a indagar, bueno, cuál es
esa posición anticipada que tienen respecto a la finitud. Obviamente la persona que está entre los 80 y los 90 la tiene como mucho más marcada que las personas de 17, pero sí me gusta como en algún tipo de sesión abordar las temáticas estas, porque en realidad si lo que nosotros buscamos es que los seres humanos sean personas que envejecen de manera sana, necesitamos como abordar desde muy temprano, bueno, ¿cuál es mi posición respecto a la vejez? ¿Cuál es mi posición respecto a la muerte? ¿Qué conciencia real hay de eso? ¿Qué vínculos estoy generando? ¿Cómo diversifico de alguna forma mis intereses? Todas esas cuestiones se laburan a lo largo de toda la vida, pero sí en la vejez es verdad que la conciencia de finitud está como súper presente. Y Juli, bueno, nada, vos contame hasta donde quieras igualmente, pero digamos, para poder atravesar este tipo de cuestiones frecuentes, como vos dijiste, dentro de la psicogerontología, como puede ser, precisamente estamos hablando de la finitud de la vida, entonces vamos a tener que hablar de en algún momento muerte. Entonces, uso la palabra muerte que parece cruda, pero lo digo como hasta a propósito, ¿no? Como para empezar a socializarla en el discurso. Digo, vos lo trabajas en tu análisis personal o en tu supervisión, digamos, cómo es la metodología a nivel, más allá de lo que uno puede trabajar emocionalmente, ¿no? Pero digo, a nivel profesión, digamos, frente a estas situaciones. Sí, obviamente en el análisis personal se labura un montón. De hecho, si bien por ahí lo voy laburando en la medida también en la que va surgiendo con algún paciente alguna temática que me interpela, es algo que he laburado desde antes. Yo coincido con mis compañeras de especialización cuando hablábamos en que todas las que estudiamos y nos profesionalizamos en esta temática es porque hemos sido interpelados de alguna forma por la psicogerontología, o por un familiar, o por un vecino, o por alguna situación de duelo reciente o no, pero que nos ha marcado. Entonces, es un tema que yo he elaborado a lo largo de todo mi terapia en distintas cuestiones, no solo vinculado a la muerte, sino de los duelos en general, pero sí, obviamente se labura mucho en supervisión, mucho en el análisis personal y sobre todo en algunas cuestiones así, como me pasó con esta paciente que te menciono que falleció hace poquito, que es que cuando, bueno, empezamos a ver que había desmejorías, las últimas sesiones, yo la iba a ver a la casa porque ella tenía 92 y se movía poquito, las últimas sesiones en vez de hacerlas en la cocina las hacíamos en la habitación, todos esos cambios obviamente uno después los lleva a su análisis personal porque en definitiva durara lo que durara el tiempo que nosotras teníamos para poder charlar, ella necesitaba obviamente una persona que la escuchara de forma entera, y obviamente ver una persona con la que uno crea un vínculo, que si bien es un vínculo muy especial, tiene ciertas características, ver cómo de pronto de una semana a la otra ya no está sentada en la cocina, sino que está acostada en la cama y que por ahí se dormitaba mientras hablábamos, todo eso obvio que impacta un montón, así que creo que el análisis personal es la base de, como en cualquier rama, ¿no? Cualquier disciplina dentro de lo que es la psicología, pero bueno, sí es verdad que nos vemos interpelados todo el tiempo por estas temáticas que en general al ser tan tabú o al estar tan cargadas de cosas negativas, es como que uno las tiene que elaborar mucho para no como complementarse a ese discurso, sino poder decir, bueno, hay otra forma de mirar esto. Claro, sí, correr la mirada. Y en relación a esto, bueno, que tiene que ver con un discurso social, ¿no? Pero viste esta frase de, bueno, ya tiene, que yo la escucho mucho la escucho en el consultorio y la escucho por fuera también, de, bueno, ya tiene 80 años, ya está, ya no vamos a cambiarlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene un poco de lo que veníamos hablando? Pero digo, ¿de dónde crees que viene? ¿Cómo se construyen estos discursos socialmente? Digo, ¿qué pensás vos? ¿Qué observás? ¿Qué análisis podés hacer? Primero que es una frase súper escuchada, incluso escuchada desde la misma persona que cae en ese lugar de, bueno, yo ya soy así, ya está, tengo tantos años, no voy a poder cambiar. Sí creo yo que es algo que se recontra puede trabajar,
Y que de hecho, como te decía, el trabajo que yo encaro, sea la edad que sea, y con la persona, me enfoco mucho en evaluar cuáles son aquellos factores protectores, por así decirlo, que tiene esta persona para envejecer, y cuáles son los factores más vulnerables que pueden hacer que la vejez desencadene en una vejez más patológica para la persona. Y dentro de esos rasgos de vulnerabilidad aparece mucho esta frase de, bueno, yo no voy a cambiar. Y en contraposición a ese rasgo de vulnerabilidad aparece este factor protector que es la flexibilidad y la disposición al cambio. Se trabaja mucho eso adentro del consultorio, que es no solo desde esta frase, ¿no? Sino desde situaciones cotidianas. Bueno, ¿cómo está esa persona preparada o cómo se planta frente a determinadas situaciones que empiezan a ser distintas en distintos periodos de nuestra vida? Y qué tan flexible o qué tan amoldable se encuentra ese tipo de cambios. Obviamente es difícil porque nada, estas representaciones vienen bien desde lo cultural y vienen muy arraigadas a esto que mencionábamos recién de que lo viejo es lo que nos sirve o está asociado a todo lo negativo, entonces de pronto como empezar a hacer cambio a ese chip es complicado, pero bueno, es una de las cuestiones principales a las que apunta el laburo dentro de terapia con estas personas, que es empezar a generar como bordes más permeables a los cambios que inevitablemente vamos a sufrir todos, algunos más, algunos menos, pero con el paso del tiempo las cosas se van modificando para todos. Entonces sí creo que es algo que se puede elaborar un montón, pero que lleva tiempo y que para eso es necesario, como te digo, hacer esta diferenciación entre cuáles son esos factores que pueden llegar a ser protectores de una vejez sana y cuáles son aquellos factores que pueden llevar a una vejez no tan sana. Claro, sí. ¿Y qué es lo que dentro del trabajo, ¿no? Más allá de que los procesos tienen sus subidas y bajadas, digamos, y que no es lineal y demás, pero digo, dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha costado y qué es lo que también más te ha gratificado al trabajar con este tipo de consultantes? Al principio me costaba mucho esto de entender los tiempos, de decir, yo recuerdo que la primera vez que trabajé con una persona mayor, tuve una sesión literalmente de 10 minutos y en los 10 minutos esta señora se paró, yo fui a la casa y me dijo, bueno, quiero que te vayas. Y para mí fue muy complejo entender que parte de crear un vínculo con este rango etario en general, me pasó justo en ese momento con ella, pero después como que lo expandí a las personas mayores en general, tenía que ver con entender que de pronto iba yo, que no me conocían. Me sentaba en el living, en la cocina, o venían al consultorio, que también es un espacio que ellos no conocen. A hablar, si bien uno no va, viste, en la primera sesión como al hueso, ellos saben quién soy yo, cuál es mi rol, qué voy a hacer ahí. Entonces me costó como mucho entender que iba a ser parte de mi laburo encontrarme todo el tiempo con estas resistencias. Entonces, primero eso creo que fue, no sé si un obstáculo, pero fue algo que tuve que trabajar un montón. Y también pensarlo como de manera diversificada, primero la resistencia de la propia persona y también lo que sucede con la familia, porque obviamente te imaginarás que a esta familia, no sé si le gustaba mucho que yo estuviera 10 minutos y me fuera. Claro. Que ellos me decían, no, porque ella se tiene que quedar sentada 1 hora hablando, yo le dije que terapia sirve, pero... Entonces era como mucho el trabajo de, bueno, pero ella puede 10 minutos, y seguramente podremos hacer más en 10 minutos que si yo me quedo 40 queriendo que ella haga algo que no está dispuesta o que hoy no puede, y ella queriendo que yo me vaya. Digo, eso no le suma a nuestro vínculo para nada. Así que creo que eso fue lo que más me ha costado, como entender qué tan flexible iba a tener que ser con esos tiempos. Y después lo que más gratifica, que supongo que también es un poco similar a los procesos en general a cualquier edad, es poder acompañar estos procesos y poder ver los cambios y hacer como el balance de esa primera sesión donde la persona no me dijo ni hola, a la última donde capaz que estamos 40 minutos hablando de
no sé, la guerra, lo que pasaba antes, cómo era el lugar de donde viene, o que sí pasa mucho, las personas mayores son mucho de los regalitos, muy simbólicos, ¿no? Pero te regalo una flor del jardín, te espero con un té en mi casa, te preparé el mate para que tomemos mate mientras. Entonces creo que eso también es gratificante porque si bien se arma un vínculo con características muy especiales, uno también se puede permitir como flexibilizar, no tanto el rol, que sigue siendo el mismo, pero la forma en la que uno se para en ese rol, ¿no? Y cómo lo ocupa. Claro. Sí, también pensaba en esto de qué hubiera pasado si vos no respetabas esos 10 minutos de que la persona te dijo, listo, hasta acá estoy, porque también termina siendo como empezar a mover a la persona en este o el Sí. lugar infantilizado, digamos, ¿no? Como, bueno, no, pero acá tus hijos que se termina siendo como homologación de los padres en ese sentido, digamos, si se los ponen en ese Sí, lugar. No, acá me dijeron que me tengo que quedar una hora, así que yo a vos no te hago caso, digamos, ¿no? Como si fuese, y en la realidad es como darle tal cual. esa potestad de decir, hasta acá, digamos. Sobre todo cuando la indicación era muy directa. Yo si con esta persona veía que en vez de 10 minutos me podía quedar 15, obviamente lo extendía, pero cuando ella se plantaba y me decía yo quiero que te vayas, yo me levantaba y me iba, porque también es parte de armar un espacio Claro. y de decir, bueno, es un espacio en el que me están escuchando de verdad, porque le pedí que se vaya, ella se paró y se fue. Mm. Y eso de a poquito nos permitió tener sesiones un poquito más largas, pero bueno, es verdad esto que vos decís, de no caer como en esa infantilización de, bueno, no, yo acá trabajo una hora, las sesiones son de una hora y además tus hijos me pidieron esto, Claro. sin darle espacio a la voz de esa persona. Claro, sí, 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 ni hablar. Bueno, Juli, nada, re interesante, yo sabía tan poco de esto, así que me encanta como para poder hacer apertura de nada, de otros espacios clínicos, digamos. No sé, algo que quieras Re. agregar, que no te haya preguntado, o incluso nada, compartir un poco tus redes sociales o espacios o lugares donde las personas puedan obtener un poquito más de información sobre el tema. Sí, obvio, yo estoy haciendo consultorio presencial o virtual. Actualmente no estoy haciendo domicilios por una cuestión de tiempos y de no poder llegar a todos los lugares, que también lo aclaro siempre porque cuando uno trabaja con personas mayores, muchas de las consultas es, bueno, vos podés venir, Claro. así que actualmente no es algo que descarte, pero por el momento no lo estoy pudiendo hacer. Mis redes sociales tengo Instagram nomás, que ahora lo tengo un poquito abandonado. Bueno, Eh, pero bueno, está ahí donde hay algo de información y si no, ahí mismo está mi número de teléfono. El Instagram es lic.julietaflores. Ahí está mi número para que cualquier cosa me escriban o me llamen. Siempre de hecho planteo esto, que no necesariamente un llamado es concretar un turno, uno puede llamar, tener una consulta, preguntar y después ver si se da la posibilidad de armar ese espacio, así que esas preguntas son más que bienvenidas. Y por último, como para agregar algo, esto de que el mundo necesita psicogerontólogos, así que bienvenido sea todo aquel que se quiera sumar y se quiera formar y se quiera profesionalizar en esto, venciendo un poco el prejuicio propio de laburar con viejos, sino sabiendo que es como un campo de trabajo súper amplio y que se necesitamos personas que hablen de esto, que hablen sin tanto prejuicio, como vos decías, bueno, nombremos a la muerte como tal, hablemos de esto, hablemos del cambio de imagen corporal, hablemos de discriminación, así que no le tengan miedo, que trabajar con viejos o trabajar con seres que envejecen es hermoso. bien. Bueno, Juli, mil gracias y bueno, Gracias a estamos en vos. contacto. Nos vemos pronto, Roy, y Dale. muchas gracias por el espacio. No, a vos, un beso grande. Adiós. Adiós. Si Conectados y Si Conectadas es un podcast independiente y autogestivo sobre salud mental. Si te gustó o interesó lo que escuchaste, dale clic al botón seguir para enterarte de próximos episodios. Si lo deseas, puedes aportar tu colaboración ingresando a www.campsite.bio/lic Rocío Sosa.